Listo, ya empezamos a grabar, ¿ok? Ya regáleme un segundito, doctora. Listo. ¿Observan mi pantalla? Sí, señora, Ok. ya estamos viendo. Bueno, muy buenas noches para todos. En esta ocasión nos corresponde realizar la exposición de los 4 últimos capítulos del Manifiesto de la Transdisciplinariedad a mi compañera Olga Ortiz Romo y a quien les habla Mireya Dávila Narváez. A mí me corresponde realizar la exposición del capítulo 17 y del capítulo 18 y a mi compañera de los últimos 2 capítulos 19 y 20. Comenzamos con el capítulo 17. El rigor, la apertura y la tolerancia son los 3 rasgos fundamentales de la actitud transdisciplinaria. Vamos a comenzar observando esta imagen. Si fueran tan amables, tómense unos minutos y observen detenidamente la imagen. Ahora sí, si alguien fuera tan amable, nos dice qué observa en la imagen. Como un desierto, digamos. Listo, profe Jaime, profe Giovanni. Yo de formación soy geógrafo, ¿no? Entonces me parece un relieve. Hay unas ondas, podría ser también. Bien, Dunas de arena. muchas gracias. Profe Lady. Yo miré un rostro, o sea, como desde la mirada desde arriba, ¿sí? Como la nariz, los rasgos faciales, la boca, todo eso como si lo estuviera viendo desde arriba. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo miro como la cabeza de una ballena que va saliendo de las olas del mar. Uy, muy bien, profe Yolanda. ¿Alguien más? Bueno, Aló. tengo coincidencias con el profe Giovanni, ¿no? Porque en mi caso también, cuando observé la imagen, miré unos volcanes, movimiento ondulatorio, tenemos la similitud ahí, pero adicionalmente yo miro en el centro el pico de un ave, ¿no? Listo. Ahora sí, otra preguntita, si fueran tan amables. ¿Por qué creen ustedes que la realidad es distinta para cada uno de nosotros? Porque el enfoque y la perspectiva que tenemos de las distintas, de los distintos panoramas o visualizaciones son únicos por la particularidad que cada persona o individualidad que cada persona tiene y el análisis lo hacemos desde la perspectiva y el conocimiento que manejamos de forma individual, valga la redundancia. Listo, Gracias. compañero Harold, muy amable. ¿Alguien más quiere Eh, aportar? Compañera, yo creo que es por los diferentes niveles de realidad que percibimos, ¿no? Desde nuestra propia perspectiva, diferentes formas de observar, de mirar, de determinar. Ya depende de cada uno de los niveles de realidad que nosotros tenemos en cuanto a la visión. Muy bien, compañera Marianelli. Pues perfecto, este ejercicio es válido para que podamos reconocer que existen muchos niveles de realidad, así como también existen muchos niveles de percepción, ¿cierto? Y estos niveles de percepción dependen de muchos factores, como ya lo han mencionado ustedes. Dependen de los conocimientos que tenemos, de nuestras experiencias, de nuestros estados de ánimo, también depende de las expectativas que nosotros tenemos, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias por su participación.
El primer rasgo de la actitud transdisciplinaria es el rigor del lenguaje en la argumentación. Resulta que el lenguaje transdisciplinario debe ser una herramienta poderosa para la comunicación, la reflexión y la acción. Además, este lenguaje debe ser capaz de conectar de manera coherente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las palabras y las acciones con la experiencia y generar un conocimiento más significativo. Es tan importante los pensamientos como la experiencia y debe haber un equilibrio entre ellos. Para lograr este lenguaje o esta actitud transdisciplinaria con relación al rigor del lenguaje, el lenguaje debe permitir la comunicación entre diferentes áreas del conocimiento. Además, debe permitirnos interactuar con personas que carecen de formación académica, pero que cuentan con una riqueza incalculable en sus saberes. Nosotros sabemos hoy en día que tan importante es las personas que cuentan con un conocimiento científico como las personas que tienen muchos saberes. El lenguaje también debe ser capaz de traducir la experiencia personal en palabras y acciones, demostrando el conocimiento que no solamente puede ser teórico, sino también debe ser práctico. De igual manera, el lenguaje también debe integrar diferentes perspectivas y enfoques, permitiendo un diálogo de saberes con comunidades científicas y no científicas. Por ejemplo, involucrar los saberes de las comunidades indígenas, o sea, los saberes ancestrales, los saberes y conocimientos que tienen los campesinos, los agricultores, los maestros, los tomadores de decisiones, entre otros. Y también es importante, según la conferencia que escuchamos en el Congreso, comprender las señales de comunicación de los demás seres vivos y de los elementos de la naturaleza. Hoy en día la naturaleza nos está dando muchas señales de los problemas tan complejos que se están viviendo en la actualidad. Por ejemplo, no es lo mismo el gorjeo de las aves al amanecer que cuando va a llover. Es muy diferente. Entonces debemos aprender a comprender, ¿sí? A detallar, a observar y a comprender las señales que nos indica la naturaleza y todos sus elementos. El lenguaje transdisciplinario tiene una triple orientación: hacia el porqué, hacia el cómo y hacia el tercero incluido. Deben estar estas tres orientaciones, no puede faltar ninguna de ellas. Y esta inclusión debe ser también teórica y experimental. El porqué se refiere a la búsqueda de una mayor comprensión de la complejidad, mientras el cómo se relaciona con la capacidad de transitar entre diferentes niveles de realidad, con la presencia de otras lógicas como el tercero incluido, que es posible percibir niveles insospechados de posibilidades manifestadas por la naturaleza y sus diferentes escalas. Recordemos un poquito sobre la lógica del tercero incluido, llamada también una lógica de la inclusión. Esta es una lógica de la complejidad, como diría también Morán, que busca incorporar el tercero excluido, que era característico, como ya sabemos y lo hemos mencionado, de la lógica clásica, en un nivel de realidad incluyente en el cual pueden existir los contradictorios. De tal forma, la contradicción que se presenta entre dos hechos en un nivel de realidad determinado puede ser resuelto en un segundo nivel de realidad próximo del primero. Ahí es donde empezamos a ver que podemos escalar en los niveles de realidad. Un ejemplo de esta lógica puede ser el conflicto entre dos personas que pueden tener posturas muy contradictorias, muy contrarias, que no pueden reconciliarse. Entonces ingresa una persona, un tercero, que puede tratar de resolver, digamos, el conflicto en donde pueden existir a la vez las dos contradicciones de las dos personas. La lógica del tercero incluido constituye un intento por el cual se explica la manera cómo es posible transitar de un nivel de realidad a otro. Ya nos mencionaba la doctora
en una exposición anterior que antes la materia solamente era concebida como partícula, pero posteriormente se concibió como onda y gracias a la mecánica cuántica se pudo resolver en otro nivel de realidad, en el cual se concibe la materia de manera dual, o sea, tanto como partícula como onda. Es muy importante el conocimiento y la comprensión de este pilar de la transdisciplinariedad, o sea, del pilar del tercero incluido, porque incluye la comprensión de los niveles de realidad que se perciben, así como cuando realizamos el ejercicio inicialmente, y el abordaje de los problemas complejos en el planeta y los problemas complejos que aquejan a la humanidad. Este es el soporte de una democracia duradera, del fortalecimiento de la paz, de la libertad, de la justicia y de la construcción de escenarios de convivencia en la interculturalidad. Y de esta manera hay una coexistencia en la diversidad, que es lo que nos está faltando muchísimo en la actualidad. La cualidad de presencia hacia el porqué y hacia el otro y hacia el tercero incluido permite una relación auténtica con el otro. Esto es lo más importante, en el marco del respeto, porque la comunicación es primero la correspondencia de los justos lugares en mí mismo y en el otro, que es el fundamento de la verdadera comunión. ¿Qué es el justo lugar en mí mismo? Se refiere al autoconocimiento, a tener la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, de tener conciencia de nuestra existencia, de comprenderse uno mismo, de comprender y conocer nuestras emociones, nuestras necesidades y tener la capacidad de expresar lo que pensamos y sentimos de manera honesta, clara y asertiva. ¿Y qué se entiende por el justo lugar en el otro? Implica la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de comprender su perspectiva y reconocer también sus emociones y sus necesidades. Y la correspondencia se refiere a la conexión, a la coherencia, a la reciprocidad entre la comunicación verbal y no verbal con el otro, logrando una armonía, construir relaciones saludables en el marco del respeto a las diferencias. Y aquí entra en juego lo que nos hablaban también en una de las conferencias del encuentro Todos los Saberes, que es la compasión por el otro. El rigor de la transdisciplinariedad es una profundización del rigor científico, en la medida en que toma en cuenta no solamente las cosas, sino también los seres y su relación con los seres y con las cosas. Muy bien. En esta diapositiva quiero compartirles unos registros fotográficos de 2 proyectos que hemos liderado en la institución desde el área de ciencias naturales, ya que como maestros tenemos múltiples escenarios para implementar paulatinamente una actitud transdisciplinaria. No quiero decir con esto que ya en la institución estamos trabajando la transdisciplinariedad, no, sino que son espacios, son escenarios que nos permiten iniciar, dar los primeros pininos en la actitud transdisciplinaria. En las fotos del lado izquierdo hace referencia a un proyecto que lo llamamos Proyecto Ecosaludable. El objetivo de este proyecto es reflexionar acerca del problema de la producción excesiva de residuos sólidos relacionado con los malos hábitos alimenticios, ya que debido a estos malos hábitos consumimos muchos empaquetados y muchos alimentos ultraprocesados que vienen empaquetados en plásticos, en aluminios y otros que están generando excesiva contaminación en el planeta. Y además para tomar conciencia de las consecuencias que esto ocasiona tanto en los ecosistemas como en la salud. Para ello se capacitó a un grupo de estudiantes de grado 9º, quienes fueron los encargados de socializar esta información a todos los estudiantes de la institución. En la foto de la izquierda, en la parte superior, están un grupo de las capacitadoras de las niñas del grupo del proyecto, dando una charla a los niños de preescolar sobre este tema.
Y en la parte de abajo hay otro grupo de estudiantes del mismo proyecto dando una charla a otros estudiantes de secundaria. Con relación a la Feria de la Ciencia, hay dos fotos que he colocado en la parte derecha. El objetivo de esta feria es potenciar habilidades en los estudiantes para que puedan crear y diseñar aparatos o objetos útiles al hombre, pero a partir de material reciclado. Si no se admite o en lo posible evitar el uso y compra de materiales, se trata de utilizar materiales reciclados. El tema del proyecto lo eligen los mismos estudiantes de acuerdo con sus intereses, sus motivaciones, pero reciben el apoyo de los docentes y también de su familia. En los dos proyectos, los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas, comunicativas, creativas, habilidades para planear, ejecutar, para trabajar en equipo y resolver problemas, entre otros. Además, se puede decir que estas experiencias son muy enriquecedoras para los estudiantes, también para nosotros los docentes, donde aprendemos y también se incorpora la importancia de la indagación. Entonces, se implementa el cómo, el por qué, sí, cómo desarrolló su experimento, qué materiales utilizó, por qué lo realizó, para qué es importante, para qué sirve, cuál es su utilidad. El segundo rasgo de la actitud transdisciplinaria es la apertura. La apertura implica la aceptación de lo que desconocemos, de lo inesperado y de lo imprevisible. Con el tiempo, esto se transforma en lo que se conoce, en lo que se espera y algo previsible. Pero simultáneamente nace una nueva forma de lo desconocido, lo inesperado, es un ciclo, un bucle, y lo imprevisible. La estructura godeliana de la naturaleza y del conocimiento garantizan su presencia permanente. La estructura godeliana de la naturaleza hace referencia o se basa en la teoría, en el teorema de la incompletitud de Gödel, ¿sí? El cual sugiere que existen límites para conocer y comprender la naturaleza, o sea que nosotros, debido a muchas limitantes como herramientas o nuestros mismos sistemas de pensamiento, razonamiento, nuestros sentidos, no nos es posible conocer la completitud de la naturaleza. Siempre nos va a quedar faltando el conocimiento de la naturaleza, ¿sí? Para abordar esta complejidad de la naturaleza y de la realidad, se debe recurrir a la transdisciplinariedad. Existen tres clases de apertura. La primera es la apertura a un nivel de realidad, de un nivel de realidad hacia otro nivel de realidad. Esto implica una exploración que trasciende los límites de un nivel de realidad específico para comprender otras dimensiones de la realidad. El segundo es la apertura de un nivel de percepción hacia otro nivel de percepción. Es la capacidad de ampliar la conciencia y los modos de percibir el mundo, abriéndonos paso a nuevas sensaciones, interpretaciones y significados. Sabemos todos que por neurofisiología, por biología, los sentidos captan la información del medio y esta información se transmite al cerebro, donde se procesa y se interpreta. Pero para realizar este proceso se ve influenciada por diversos factores como la memoria, la experiencia, nuestras emociones. Ya es de lo que hablaban los compañeros cuando le hicimos la pregunta de por qué tenemos diferentes interpretaciones de lo que observamos. También influyen las expectativas, la cultura, nuestra sociedad para poder crear una percepción de la realidad. Y la tercera clase de apertura es la apertura hacia la zona de resistencia absoluta que une el sujeto y el objeto. Esta se refiere a la exploración de la frontera entre el sujeto y el objeto, reconociendo la interconexión entre ellos y el papel de la resistencia como punto de partida para la comprensión. Con base en lo anterior, nosotros podemos decir que estas tres clases de apertura representan la ampliación de la conciencia, la exploración de diferentes dimensiones de la realidad y la comprensión de la realidad entre el sujeto y el objeto
como elementos centrales de la transdisciplinariedad. Les quiero compartir algo que me ha parecido bastante interesante sobre el fundamento físico de las dimensiones superiores de la conciencia. Esto no estaba en el documento, lo consulté por aparte y me pareció importante también darles a conocer. El doctor Michael Pravica, que aparece aquí en la foto, ¿sí?, es un profesor o un catedrático de física de la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Él planteó una teoría revolucionaria en la que sugiere que la conciencia humana podría estar vinculada a una dimensión superior. Este profesor afirma que la conciencia tiene capacidad de trascender la realidad física y conectar con dimensiones que superan las conocidas por la ciencia. El concepto de esta teoría está relacionado con la teoría de la hiperdimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestro universo está formado no solamente por las 3 dimensiones que percibimos. En su lugar, el universo puede formar parte de un nexo mucho mayor con dimensiones ocultas, inesperadas. Este profesor catedrático sugiere que todos tenemos ese potencial de interactuar con dimensiones superiores en momentos de mayor percepción, cuando nuestro cerebro actúa de determinada manera. Por ejemplo, cuando realizamos actividades creativas, como el arte, la poesía, cuando practicamos ciencia, cuando reflexionamos sobre grandes cuestiones filosóficas o cuando en nuestros sueños viajamos a todo tipo de lugares lejanos. En estos momentos, nuestra conciencia puede traspasar el velo del mundo físico y se sincroniza con dimensiones superiores que a la vez inundan con corrientes de creatividad. Esta teoría está relacionada con la teoría de las cuerdas. Según esta teoría, todo el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las fuerzas que las unen, es decir, tanto la materia como la energía, está hecha de diminutas cuerdas que vibran en múltiples dimensiones invisibles, dando lugar a todas las partículas y fuerzas que observamos. Este científico argumenta que estas vibraciones podrían ser la clave para entender cómo la conciencia puede concebir dimensiones superiores. El arte, por ejemplo, tiene la capacidad de trascender nuestra percepción ordinaria y abrir nuevas vías de entendimiento y de experiencia. Las obras suelen evocar emociones profundas, desencadenar procesos de reflexión, muchas emociones, recuerdos, y a menudo se caracterizan por su capacidad de provocar una conexión espiritual. Por ejemplo, tenemos la obra La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, que está en Nueva York, en la cual, ahí está, le coloqué la foto, ¿sí? Aunque esta es una obra en la cual las personas pueden hacer una visita inmersiva para poder entrar en niveles de percepción superiores, ¿sí? Pero gracias a sus colores, como podemos observar allí, no sé, algo, sus colores que son muy vibrantes y una composición expresiva, evoca un sentimiento de conexión con la naturaleza, pero también con el infinito. Pero también les he colocado una foto de una cascada que queda a 15 minutos de donde yo vivo, que es la cascada El Golondrino, que es algo muy hermoso. Entonces, nuestra naturaleza misma, con toda su belleza, con sus formas, sus colores, también son obras de arte que nos pueden conectar con niveles de percepción superiores. Cuando uno se sumerge en el agua, el contacto con el agua nos transmite muchos electrones, mucha energía positiva, ¿sí? El hecho de observar la naturaleza, el sentir cuando cae el agua en la cascada, cuando observamos los animales, las aves a su alrededor, o sea, eso es hermoso. Las sensaciones que uno siente de verdad que son incomparables. Entonces nos desencadena una gran cantidad de sensaciones. La invito, doctora, de paso, una cuñita, la invito para que cuando venga visitemos la cascada. Bueno. Gracias. Entonces, son unas emociones y unas sensaciones, son inigualables, de verdad.
Entonces, de igual manera, por ejemplo, cuando escuchamos una melodía que nos agrada, eso nos transporta, nos transmite, y recordemos la conferencia tan bonita que nos dieron en Pasto sobre la música, ¿no? Bueno, en la parte superior, en la parte izquierda les he colocado, el doctor Pravica, digamos, realizó una modelación de cómo se observaría el cerebro cuando está en interacción con dimensiones superiores de percepción, ¿no? Bueno, esto muy interesante, de verdad que me pareció súper interesante. Tenemos el tercer rasgo de la actitud transdisciplinaria, que es la tolerancia. Resulta de la constatación de que existen ideas y verdades contrarias a los principios fundamentales de la transdisciplinariedad. En este sentido, lo entendemos de que la transdisciplinariedad no es egoísta, abarca lo que con ella está de acuerdo y lo que ella no está de acuerdo. O sea, es bastante inclusiva, podríamos decir. La concordancia entre los niveles de realidad y los niveles de percepción puede ser creciente, como lo observamos en esta imagen, en esta figura que elaboré. Puede ser creciente, llamada evolutiva, o puede ser decreciente, llamada involutiva. La transdisciplinariedad hace, yo le coloqué aquí un asterisco, hace la elección de la percepción evolutiva, ¿sí? Pero la elección involutiva implica aumento, aquí le coloqué incremento, en las oposiciones binarias y los antagonismos. Y el papel de la transdisciplinariedad, ¿cuál es? Es mostrar que es posible la superación de las oposiciones binarias y de los antagonismos. Aquí están los niveles de realidad y a la derecha coloqué esta figurita que nos representa los niveles de percepción. Bien. Vamos a aclarar un poquito sobre las oposiciones binarias, aunque también ya nos habían hablado en algunas exposiciones anteriores. Las oposiciones binarias son pares de términos o conceptos opuestos que se definen mutuamente en un sistema de significación y nos ayudan a comprender la cultura, el lenguaje y el pensamiento. Por ejemplo, el bien y el mal, rico y pobre, superior e inferior, correcto e incorrecto. A su vez, los antagonismos son conflictos o tensiones entre dos fuerzas o partes opuestas que surgen por intereses, valores o creencias diferentes. Por ejemplo, en Colombia observamos miles de antagonismos entre partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay tensión entre dos personas o muchas personas, etcétera. Del documento se puede extraer algunas características de la investigación y la práctica transdisciplinaria. Por ejemplo, esta práctica debe tener como característica rigor, sí, en el lenguaje, apertura y tolerancia, lo que ya lo explicamos anteriormente. Según Flores, en el 2022 nos dice que las actitudes transdisciplinarias se traducen en el trabajo docente de la siguiente forma: el rigor en la reflexión, en la organización y la apertura epistemológica. La apertura se traduce en diálogo, en pensamiento complejo y visión holística. Y la tolerancia se refiere al aprendizaje permanente, al respeto, versatilidad, equidad y cooperación, lo que favorece en el estudiantado la adquisición de conocimientos de orden superior y el desarrollo de competencias para la solución de problemas en la práctica. Continuamos ahora sí hasta allí el capítulo 17. Continuamos con el capítulo 18. Hace referencia a la actitud transreligiosa y presencia de lo sagrado. En toda teoría racional del conocimiento y la explicación que se puede hacer de la realidad, debe estar presente lo sagrado. Nos dice Nicolescu que lo sagrado es lo que une, porque etimológicamente está relacionado con la palabra religión, que viene de religare, que significa unir. Pero no se refiere a una religión específica, tampoco se refiere a la creencia de Dios o en dioses, tampoco se refiere a la creencia en espíritu.
La palabra sagrado viene del latín sacer, que designaba al culpable encomendado a los dioses del infierno, o sea que digamos a lo malo, en otras palabras. Y por su raíz indoeuropea, sac está asociado al santus. En contradicción al sacer, el santus es algo o alguien consagrado, alguien puro y alguien digno de veneración, podemos decir, entre comillas, lo bueno. Existe un doble rostro, la presencia de lo sagrado y lo maldito, que es lo que se presenta en la historia con sus contradicciones, que según Niculescu a veces da la impresión de que la historia es un cuento de locos, ¿sí? Por este antagonismo entre lo malo y lo bueno. Se dice que lo sagrado es el elemento esencial en la estructura de la conciencia. Y al ser lo sagrado una experiencia, se traduce en el sentimiento religioso. El sentimiento religioso es lo que une a los seres y las cosas e induce al ser humano al respeto absoluto de las diferencias entre seres y elementos que habitamos el planeta. Cuando se da una abolición de lo sagrado es que suceden y ocurren todo tipo de masacres, terror, violencia, lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Nos dan un ejemplo, Niculescu nos da un ejemplo de Auschwitz en Polonia, que era el mayor campo de concentración de los alemanes, donde se cometían todo tipo de barbaridades y murieron muchísimos judíos, ¿sí? No existe respeto por las diferencias. Pero nosotros digamos que no debemos, es decir, no es necesario mirar un ejemplo de la historia o un ejemplo de otro continente, ya lo estamos mirando nosotros en la actualidad y desafortunadamente también en nuestro país. El problema inevitable de lo sagrado atraviesa en el siglo XX la obra de pensadores, artistas, poetas y científicos, en esta época más desacralizada de la historia, en donde se engendró reflexiones muy profundas acerca de la cuestión de lo sagrado. Esto también es una paradoja, porque en una época en donde hay pseudo sacralización, donde se cometen muchas masacres y todo, se encuentra como la reflexión acerca de la recuperación de lo sagrado. La actitud transreligiosa y transcultural. En el modelo transdisciplinario de la realidad se da un movimiento coherente y simultáneo en sentido ascendente y descendente a través de los niveles de realidad y los niveles de percepción. Existe una zona de resistencia absoluta que es la que une al sujeto y al objeto, y esta aparece como la fuente de este doble movimiento simultáneo y no contradictorio, o sea que tanto hay trascendencia como transdescendencia. La zona de resistencia absoluta es un más allá, unido a los niveles de realidad y de percepción. Es el espacio de la coexistencia, donde coexisten a la vez la trascendencia y la transdescendencia. La zona de la trasascendencia está unida a la noción filosófica de la trascendencia. Por lo tanto, la trasascendencia significa ir más allá o subir a un nivel de realidad y de percepción superior. A la vez, la trascendencia está unida a la noción de inmanencia. Revisemos, la trascendencia se refiere a aquello que se encuentra más allá de la experiencia sensible, de la realidad física o del mundo conocido, y puede referirse a un estado superior de conocimiento. Y por su parte, la inmanencia es aquello que está dentro, que es inherente a su naturaleza o esencia, o que se encuentra en el mundo tal como lo percibimos. Se opone a lo trascendente que está fuera o más allá de este mundo. En este caso, la palabra sagrado viene a ser el tercero incluido para designar la zona de resistencia absoluta, conciliando la trascendencia inmanente y la inmanencia trascendental. Lo sagrado permite el encuentro entre el movimiento ascendente y descendente de la información y de la conciencia a través de los niveles de realidad y los niveles de percepción.
Este encuentro entre la trascendencia inmanente y la inmanencia trascendental es la condición irreemplazable de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. O sea, es el punto donde convergen y surgen los valores. En este sentido, ya sabemos, lo sagrado aparece como una fuente última de todos nuestros valores. La trascendencia inmanente sugiere que lo trascendente puede ser experimentado o percibido dentro de la propia experiencia, en la realidad cotidiana o en la propia existencia. Por ejemplo, la comprensión de la belleza o la verdad de la naturaleza, que sugiere una dimensión trascendente que no está fuera de la experiencia, sino que la atraviesa o la permea. Y la inmanencia trascendental sugiere que la experiencia o la realidad tiene dimensiones que son ambas inmanentes, o sea, que están dentro de ella, y también trascendentes porque están más allá de ella. Esto puede implicar que hay algo en la experiencia que se relaciona con una realidad más profunda o superior, o que la experiencia misma tiene una dimensión de misterio o de trascendencia. Lo sagrado es la fuente de una actitud transreligiosa que está en lo más profundo de nuestro ser. Lo importante es descubrirla, ¿no? Y en nuestra transpresencia en el mundo. Y la transdisciplinariedad es transreligiosa, que nos permite aprender a conocer y apreciar la especificidad de las tradiciones religiosas y también de las arreligiosas, de los creyentes y de los ateos, de todos, que no son ajenas para percibir mejor las estructuras comunes que las fundan y llegar a una visión transreligiosa, una visión que vaya más allá de las creencias y de las percepciones de nuestro mundo. Y si la actitud transreligiosa y transcultural fuera generalizada, no existieran las guerras, tanta violencia, ni injusticia, ni desigualdad, y nuestro país no estuviera atravesado por esta situación tan compleja que hoy en día la miramos. Muchas gracias. Esta es la parte que a mí me correspondía. A continuación, mi compañera, la profesora Olga Ortiz, con los capítulos 19 y 20. Gracias, compañera. ¿Están observando mi pantalla ya o todavía? Todavía no, Olguita. ¿Todavía no? A ver, veamos. ¿Qué será? Ahí ya, ¿todavía? Todavía No, no, todavía. Olguita. Hola. Qué raro. Regálenme un segundito. Listo. Eso, ahí sí. Listo, Ok. Olguita. Bueno, gracias. Bueno, me ha correspondido el capítulo 19 y 20. Buenas noches para todos. El capítulo 19 se titula Buenas Evolución noches. transdisciplinaria de la educación. ¿Cómo hago para avanzar? No sé. No sé cómo hago. Colóquele la presentación, Olguita, colóquele en presentación y en la parte inferior izquierda hay unas flechitas. No las encuentro. Perdón. No. Perdón. Coloca, No encuentro las flechitas. A ver, primero tiene que colóquele que se amplíe la pantalla, o sea, que la presentación se amplíe.
una copita que hay por ahí. Una copita, ajá. Tiene que abrir su presentación, madre. Esta no está abierta. En la parte de abajo, una Abra su copita. presentación. En la Ya. parte de abajo, al lado del volumen, donde se sube el volumen, hay una Sí. copita. Eso. Ahí ya. Ahí. Con la Eso. Eso. Ahora Perfecto. sí. Ya. Perfecto. Bueno, listo. Comenzamos entonces. Bueno, Niculescu refiere que para eliminar las tensiones que en la actualidad existen en la vida del planeta, se necesita una nueva educación, una educación diferente, una educación que abarque todas las dimensiones del ser humano. Entonces, hablamos no solamente de lo cognitivo, a lo que estamos, digamos, muy acostumbrados al desarrollo de lo cognitivo, pero también se trata del desarrollo de lo emocional, de lo afectivo, de lo estético, de lo religioso, de lo espiritual, entre otros aspectos. En vista de esta circunstancia, Nicolescu refiere que dadas estos continuos cambios que están ocurriendo en el mundo, perdón, disculpe, la mascota le dio por jugar ahorita. Bueno, continuamos. Entonces, dados los continuos cambios que existen en el mundo, empiezan a surgir en el escenario mundial numerosos autores que se empiezan a preocupar por el campo de la educación. ¿Cómo debe cambiar la educación para el futuro que nos espera? Una de esas propuestas es justamente la propuesta de Jacques Delors, que en el famoso informe Delors, que corresponde al capítulo 4 de La educación encierra un tesoro, promovido por la UNESCO, es un documento importante que Nicolescu lo menciona y a partir del cual él describe los más grandes cambios que la educación requiere en estos momentos. Entonces, este documento parte del hecho de que es necesario tomar conciencia sobre los nuevos desafíos que el mundo requiere. Ay, no quiere cambiar ahora. No sé qué está pasando. No quiere cambiar. Allí. Ya. Bueno, entonces el documento de Delors, en su capítulo 4, se refiere a los 4 pilares de la educación y estos son aprender a conocer. Este aprender a conocer básicamente se refiere a que el ser humano debe ser capaz de adquirir diferentes instrumentos para comprender y seguir aprendiendo durante toda la vida. El segundo pilar es el aprender a ser, en donde se busca que la educación debe influir para que el estudiante sea capaz de adquirir numerosas técnicas para poder influir positivamente en el entorno. Este hacer se refiere también al trabajo y al compromiso. También está el aprender a convivir. ¿Qué significa ser capaz de participar y cooperar con los demás, de comprender el mundo que rodea al ser, de aprender aprender a desarrollar sus capacidades profesionales y el aprender a ser, que está relacionado con los 3 anteriores, es decir, el individuo llega al ser en la medida en que conozca el mundo, en la medida en que ese conocimiento lo use para transformar su entorno y también en la medida en que aprenda a convivir juntos. Este desarrollo del ser también significa disfrutar el conocer y descubrirse a sí mismo. El aprender a conocer, según Nicolescu, propone
que propone unas estrategias, ¿no? Una primera de ellas es que la nueva educación debe propender porque los estudiantes aprendan nuevos métodos que le ayuden a distinguir lo que es real de lo que es irreal, el conocimiento real del irreal, diferenciarlos. También recomienda que se desarrolle el espíritu científico en los jóvenes desde la primera infancia. Esa es una de las grandes recomendaciones para poder enfrentar los desafíos de la nueva educación desde la transdisciplinariedad. De igual manera, propone que más que la cantidad de conocimientos, es importante la calidad de lo enseñado. Y es supremamente vital establecer pasarelas entre los diferentes conocimientos y sus significaciones, y también entre las capacidades internas del ser humano y del conocimiento mismo. Este conocer debe estar centrado a que el estudiante desarrolle habilidades para la atención, para la memoria. Hace especial énfasis en que la memoria, que hoy en día se cree que ya está mandada a recoger, es vital. Se debe seguir promoviendo la memoria, eso sí, una memoria selectiva, porque el conocimiento hoy en día es muy abundante y el ser humano no puede acceder a todo ese conocimiento. Entonces se debe desarrollar una memoria selectiva y que además sea capaz de asociar esos diferentes conocimientos. También en el saber conocer se busca que el estudiante desarrolle hoy el pensamiento inductivo-deductivo, no solamente uno, debe desarrollar los dos y especialmente que el conocimiento se nutra de la experiencia. En el aprender a hacer, Nicolescu propone que todo oficio que desarrolle el ser humano en el porvenir debe ser un verdadero telar, es decir, que ese oficio esté unido en el interior del ser humano a los hilos que lo unen a otros oficios, es decir, conectar las diferentes disciplinas, conectar diferentes saberes, porque el mundo hoy necesita de unos conocimientos diferentes. Si antes el ser humano se preocupaba más por un mercado de trabajo físico, hoy se requieren múltiples aspectos en el ser humano para reunir un perfil de trabajo. Por ejemplo, hoy cuando un trabajador solicita un empleo, no solamente le evalúan sus competencias específicas, las de su profesión, sino que además le tienen en cuenta sus cualidades subjetivas, el conocimiento teórico, el conocimiento práctico, las habilidades sociales que tenga, la capacidad para trabajar en equipo, su capacidad para comunicarse y relacionarse con los demás. También le evalúan la capacidad para afrontar soluciones y resolver conflictos. Entonces, por eso se trata de que estos oficios en los que el ser humano se prepara para el futuro deben ser conocimientos que se interrelacionen como en un tejido. El aprender a hacer es un aprendizaje de la creatividad, porque el ser humano hoy debe ser capaz de innovar, de desarrollar cosas nuevas, porque el mundo es incertidumbre y solo la creatividad permite enfrentar esas incertidumbres. También este saber hacer debe generarle a los estudiantes igualdad de oportunidades, también la competitividad. Una competitividad dentro de unas condiciones similares. Y finalmente, ese saber hacer también debe estar relacionado con la felicidad de la realización personal, es decir, que el estudiante sea capaz de disfrutar del conocimiento, disfrutar del aprendizaje y sobre todo disfrutar de aquello a lo que se va a dedicar en su vida.
Este saber hacer también implica asegurar las potencialidades creadoras del ser humano. La teoría transdisciplinaria está fundada sobre el equilibrio entre el hombre interior y el hombre exterior. Sin ese equilibrio, el hacer no significa nada más que padecer, dice Nicolescu. ¿Cuántas personas hoy hay en el mundo que eligieron una profesión, eligieron un oficio y se dieron cuenta tarde de que no era lo que querían para su vida y están padeciendo su profesión, están padeciendo su hacer, su ejercicio profesional? El aprender a vivir juntos significa respetar las normas que rigen las relaciones entre los seres que componen una colectividad. Y él manifiesta que para que esas normas de la colectividad sean respetadas, deben ser validadas por la experiencia interior de cada ser. Dice que quizá la mayor dificultad que existe en el ser humano para respetar las normas es que no hay una interiorización de las mismas. Un aspecto capital de la evolución transdisciplinaria de la educación es reconocerse a sí mismo en el rostro del otro. Ese descubrimiento del otro pasa primero por el descubrimiento de uno mismo, lo que nosotros diríamos aprender a ponernos también en los zapatos del otro. También en este aprender a vivir juntos, es necesario que la nueva educación o la educación transdisciplinaria promueva la enseñanza de la no violencia y una enseñanza dirigida a combatir los prejuicios, a fomentar proyectos de cooperación, a despertar el espíritu creativo, la curiosidad, el diálogo, el intercambio de argumentos y la solución de conflictos. El cuarto saber, perdón que ahí el número está errado, es el aprender a hacer. Y este aprender a hacer es también un aprendizaje permanente donde el enseñante informa al enseñado, tanto como el enseñado informa al enseñante. Es decir, que el docente o el maestro, en este caso, no es ese ente que todo lo sabe y deposita su saber en el estudiante, sino que es un guía, es un orientador y en donde el maestro también aprende cada día junto con sus estudiantes. La construcción de una persona pasa inevitablemente por una dimensión transpersonal. Aprender a ser es también aprender a conocer y respetar lo que une el sujeto con el objeto. Nicolescu propone que para desarrollar el ser, el aprender a ser, se debe buscar combatir la deshumanización del mundo. Se debe promover en el ser el desarrollo de su cuerpo, ser consciente de su cuerpo, de su mente, de su inteligencia, desarrollar la sensibilidad humana, la estética, la responsabilidad individual o lo que conocemos como la ética, la espiritualidad, la libertad del pensamiento, del juicio, del sentimiento y de la imaginación. Esto hace que el individuo sea libre, libre para que cada uno de sus talentos alcancen su plenitud y así el ser sea artífice de su propio destino, es decir, que el desarrollo del ser debe permitirle también tener libertad de pensamiento, tener pensamiento autónomo. También aprender a ser significa garantizar la creatividad, la innovación y ante todo que el ser humano sea capaz de desarrollar métodos inéditos derivados de una experiencia sobre el terreno. Una educación viable
dice Nicolescu, no puede ser sino una educación integral del hombre. Entonces, cuando analizamos estos 4 pilares de la educación, Nicolescu dice que con uno de ellos que no se esté trabajando a nivel de la educación, ese edificio se cae, porque debe estar sostenido por estos 4 pilares. Que la nueva educación necesita talentos y personalidades distintas, individuos excepcionales. Una tarea grandísima la que tiene el maestro hoy en día, ¿no? Formar talentos y personalidades diversas, pero además individuos excepcionales. Esta nueva educación debe ser capaz de ofrecer múltiples oportunidades de descubrimiento y de experimentación. La nueva educación también debe ser el lugar más importante para fortalecer la renovación de la cultura oral, fortalecer la experiencia, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Y manifiesta que se debe dar un lugar más importante del que se le ha dado hasta ahora al arte, a la poesía. El ser es igual al desarrollo del hombre en toda su complejidad individual, familiar, social. Y el desarrollo del ser consiste definitivamente en la maduración constante de la personalidad. También afirma que la inteligencia se asimila mucho más rápido y mejor los saberes cuando son comprendidos también con el cuerpo y con el sentimiento. De ahí que las prácticas pedagógicas en la nueva educación deben incorporar estos elementos. Promueve una revolución de la inteligencia, en donde emerja ese nuevo tipo de inteligencia, pero fundada sobre el equilibrio entre lo que es la inteligencia analítica, los sentimientos y el cuerpo, para conciliar lo que él denomina la efectividad y la afectividad. La efectividad entendida como todas las acciones producto de la razón, del conocimiento, y la afectividad como aquello relacionado con la emoción y el sentimiento. Propone una educación permanente a lo largo de la vida y en todos los lugares de la vida, que el ser humano sea capaz de aprender para toda la vida, no solamente mientras está en el aula, mientras está aprendiendo una profesión. Es decir, que la nueva educación le debe dar herramientas para que nunca deje de aprender. También propone que se incorporara a la enseñanza un taller de investigación transdisciplinaria, de composición variable en el tiempo y reagrupando docentes y alumnos de la institución. Esto significa que a medida que el estudiante va avanzando en su proceso educativo, esta investigación también debe ir evolucionando con su evolución. Pero además también propone que esta investigación transdisciplinaria no solamente se lleve a cabo en los ambientes educativos, también en las instituciones, en las empresas, a nivel de gobierno. Y propone el estudio de lo universal. De esta manera, la universidad podrá devenir un lugar de aprendizaje de la actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica, transnacional, y en donde haya un diálogo entre el arte y la ciencia. Vamos ahora al capítulo 20, hacia un nuevo humanismo, el transhumanismo. Empieza él este capítulo formulándose una pregunta. Dice, ¿hay un mundo en este momento a la espera de qué? Y él responde, no sé. Es su respuesta inicial, no sé. Pero luego plantea algunas ideas, ¿no? Entre ellas dice que quizá este mundo en el que estamos, lleno de conflictos, lleno de incertidumbre, lleno de caos, es quizá un mundo que espera el nacimiento de un mundo desconocido, de un mundo imprevisible, en donde la transdisciplinariedad debe ser una vía para que resuenen las potencialidades del ser
y que este ser sea capaz de cambiar ese mundo desconocido, ese mundo imprevisible, ese mundo caótico. Manifiesta que la visión transdisciplinaria es la incorporación de estas múltiples visiones, de la visión transcultural, transreligiosa, transnacional, transhistórica y transpolítica. Y frente al transhumanismo, él manifiesta, bueno, el transhumanismo en términos modernos y de la tecnología moderna está concebido hoy en día como esas mejoras, digamos, desde la tecnología que puede hacerse el ser humano o que podrá hacerse a futuro según los avances de la ciencia del ser humano. Pero él no define el transhumanismo de esta manera. Él propone que el ser humano o el transhumanismo que él propone es el nacimiento de un hombre nuevo, ¿no? De un hombre que esté entre, a través y más allá de lo que la humanidad necesita para poder cambiar el mundo. Y menciona y finaliza su libro mencionando la caja de Pandora, ¿no? Haciendo como una especie de analogía en la que cuenta un poco de la historia de Pandora. Y prácticamente lo que él quiere decir es que pues la ciencia con sus múltiples avances, con el desarrollo armamentista, bueno, con todos estos cambios caóticos que están habiendo, ha abierto una caja de Pandora en donde han salido muchos males que pueden derivar en la terminación de nuestro mundo. Y como en la caja de Pandora, al final, cuando ella abre esta caja, escapan todos los males y lo único que queda al final es la esperanza. Entonces, Nicolescu dice aquí que la transdisciplinariedad lo único que puede hacer es darnos un testimonio de esperanza. Intenta darnos un testimonio de esperanza, que es lo único que nos queda. No me voy a detener en el relato de la caja de Pandora porque el tiempo ya está avanzando. Y finaliza la obra con la Carta de la Transdisciplinariedad. Esta Carta de la Transdisciplinariedad, perdón, esta carta, ¿ahí dejé de presentar o sigo presentando? Sigue presentando. Sigo presentando. Bueno, esta Carta de la Transdisciplinariedad, para no presentar los 14 ítems que el autor y las personas que lo firmaron redactaron, yo decidí hacer una transformación e hice un poema a partir de los elementos de la Carta de la Transdisciplinariedad. El poema que ven a continuación está construido a partir de una técnica que se llama, bueno, el tipo de poema son décimas. Las décimas fueron inventadas por un escritor español que se llama Spinel, por eso se llaman las décimas espinelas. Están conformadas por 10 versos que tienen una medida específica. Cada verso tiene 8 sílabas y tienen una rima consonante. Esa es la décima espinela. Entonces he construido varias décimas para hablar un poco de la Carta de la Transdisciplinariedad. Y dice así: abundan las disciplinas y crece mucho el saber. Hoy ya poco importa el ser. La destrucción no adivinas. En el mundo y las esquinas crece la complejidad. Basta de agresividad. Aumenta la tecnociencia, pero hace falta conciencia y más sensibilidad. Vamos con la otra. Hoy el ser se ha empobrecido y enfrentamos desafíos que ya no son solo míos. La esperanza hoy han ido, liberar al constreñido,
menguar la desigualdad, acrecentar la hermandad, la identidad planetaria, que traiga la extraordinaria transdisciplinariedad. Ay, Está perdón. bonito, está bonito. ¿Está bonito? ¿Sí les gusta? Bueno. Sí, está bonito. Ay, Claro que sí. regálenme un segundo acá, que es que no me lo sé de memoria y lo estoy leyendo de un Word acá aparte porque las imágenes de ustedes me tapan el texto. Entonces, qué raro, no dejé de presentar acá. Bueno, no reducir al humano en estructuras formales, los saberes ancestrales de aquellos pueblos indianos ya dejen de ser profanos. Reconocer diferentes saberes ambivalentes, niveles de realidad, enfrentar la adversidad con lógicas ascendentes. Visionar la realidad que no se excluya al sujeto, que para vivir completo requiere afectividad y su espiritualidad, que ya las ciencias dialoguen y que en las mentes se arraiguen el arte y la poesía. También acariciaría que nuestras almas se embriaguen con el tiempo y con la historia, más allá del horizonte. Sueño que ningún arconte con su falsa oratoria, con ideas reformatorias, afecte la dignidad o la religiosidad. Y todas nuestras creencias, cuyas nefastas ausencias traen agresividad. Ya paremos de juzgar al otro por su cultura. Guiemos nuestra andadura al saber contextualizar para poder enseñar con el alma y corazón, intuición y sensación, y compartir el saber y con respeto tejer esta compleja visión. Con rigor y apertura y también la tolerancia, será mucha la ganancia para enfrentar con altura y generar apertura de aceptar lo imprevisible, la verdad inadmisible, el derecho a las ideas, a crear nuevas aldeas para cambiar lo imposible. Ese es el poema completo. Precioso. No, ahí está, no lo alcancé a pasar porque... Sí, muy bueno. Muy bien. Y con eso cierro mi exposición. Muchas gracias por escucharme. A usted, compañera. Muchísimas gracias para ti, Olga y Mirella. Preciosa la exposición de las dos. Hay que compartirlas entonces Gracias. en nuestro drive. Muchas gracias, muchas gracias. Está preciosa esa idea de las décimas. Deberías escribirle a los Danieles y presentarlas. ¿Cómo así a los Danieles? No entiendo. Ah, es que los Danieles es un programa que se Los presenta periodistas. los periodistas. Ellos terminan siempre los programas de los domingos con décimas y hacerle propaganda a la transdisciplinaridad, especialmente en estas épocas de tanto conflicto para nosotros, ¿no? Yo quiero hacer ahí pues a raíz de lo que estamos viviendo en el país, y es una preocupación que siempre me ha acompañado. Y cuando hablamos de digamos, de la necesidad de tener una mirada transreligiosa, creo que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ni siquiera una mirada religiosa, ¿no? La forma como nosotros construimos la ética fue a través de la religión, con miedo, con temor, y no con reflexión sobre la conveniencia de hacer las cosas bien o de lo que es el bien. Creo que lo que hay de base en todos los problemas sociales que tenemos, en toda la violencia, es una construcción ética, una sociedad que no ha tenido reflexión sobre sus costumbres, que es lo que es la ética, ¿no? Una permanente reflexión sobre sus costumbres.
Y pues esto que propone Nicolesco es maravilloso. Les recomiendo a todos que por favor se lean el texto de la educación encierra un tesoro de Delors. Y les recuerdo a todos que en los lineamientos en los lineamientos de el MEN, ¿cierto? En los lineamientos generales del MEN, esto que habla Nicolesco y esto que habla de Ors, de saber de hacer, de saber ser, o saber ser o estar, de saber conocer. El otro, ¿cuál es el otro? El otro es saber, bueno, el otro saber, los 4 saberes están Saber en convivir saber, sí, o saber vivir juntos. vivir juntos, está en todos los lineamientos, digamos, en todo el fundamento filosófico de los lineamientos del MEN. Deberían revisarlos para mirar sus proyectos educativos, ¿no? Y pues creo que con esto nosotros tenemos bastantes herramientas para trabajar nuestro proyecto de grado ahora sí. ¿Cómo les ha parecido el ejercicio? Y muy bueno, doctora. Hay más visión, más perspectivas, ¿no? Para poder seguir profundizando en nuestros trabajos. Sí, y para poder tener un marco teórico un poco más robusto, ¿no? Les voy a pasar el link lo voy a colocar ahí en el Drive, el link del Congreso, el tercer Congreso Internacional de la Transdisciplinariedad. Fue un año entero que estuvieron en Ciudad de México, como fue en el 2020. Entonces, durante todo un año se hicieron conferencias desde muchísimas disciplinas, desde muchísimos saberes, trabajando la transdisciplinariedad. No habían conseguido el link, que ahorita se lo saqué a la doctora Haider. Fue tan gentil de mandarlo y entonces se los voy a pasar, ¿ok? Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Gracias. Listo, me comunicaré entonces si me permiten ustedes, con Mariela y Noralba, que nos hace falta el trabajito de la relatoría que quede para todos, que me pareció importante. Y pues bueno, ya tenemos definidos ya con Lady, Noralba y Mariela nos pondremos de acuerdo para el viernes, ¿les parece? El viernes 20. Como sea, el viernes 20 estoy allá, en Pasto. Entonces nos comunicamos por el WhatsApp. Bueno, doctora, gracias. A ustedes nos estamos viendo pronto y yo creo que mm, ya me va a tocar no entregarlos a su tutor de investigación. Muchas gracias, doctora. Está pendiente lo mío. Sí, señor, queda Muchas gracias, pendiente la doctora. Por acá tuya. la Muchas esperamos. gracias. Listo, que descansen. Muchas Gracias, gracias, gracias. Buenas doctora. noches para Ya nos todos. vemos. Gracias, doctora. Feliz Hasta noche. mañana. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Descansen. Gracias. Gracias, doctora. A ustedes.